Uno. Mi nombre es Gabriel. Actualmente vivo en los Estados Unidos, donde formé una maravillosa familia. Quiero empezar este relato mandando saludos a todos mis paisanos. Sé que les parecerá extraño que no mencione el nombre del pueblo, pero lo hago por respeto a mi familia y a la gente con la que crecí. Aquellos que me escuchen en mi tierra o que vengan de allá sabrán reconocer inmediatamente el lugar de donde salió esta macabra historia. Mi bisabuela solía decir que aquella tradición existía desde tiempos de su propia abuela, una persona que vivió tantas generaciones arriba de mí que lo único que sé de ella fue su nombre. A finales de agosto en nuestro pueblo se hacía una gran fiesta que duraba casi toda una semana. Desde el miércoles empezaba la preparación. El padrino comenzaba a acarrear cosas desde la ciudad, las bebidas, lo necesario para preparar las comidas, ropa y calzado para la gente del círculo. Más adelante te explicaré quiénes son ellos. Las mesas, las sillas, los trastes que tenían que ser nuevos porque la gente se los llevaba. También transportaban a los invitados foráneos en su camioneta, por ejemplo a los músicos, a quienes hospedaban en una pequeña villa en lo alto de una colina junto con una familia de la que no puedo ni debo hablar, pero que eran siempre invitados de honor desde la capital mexicana. Desde el día miércoles se juntaban las niñas del pueblo a cantarle al patrón. A las 0 horas, recién levantadas, algunas todavía medio somnolientas, abrían palmas, levantaban los brazos y se ponían a cantar. El patrón era un muñeco de tamaño real que para iniciar las fiestas mis paisanos sentaban en una silla, vestían con ropas confeccionadas ex profeso, le ponían joyas y, más importante, le daban atención 24/24 hasta el día del baile. Desde muchos días atrás se establecían varios turnos para no dejar de animar al sujeto inmóvil en la silla. Mientras las niñas cantaban, sus madres guisaban para estarle llevando comidas y bebidas constantemente al muerto. A ese muñeco se le tenía que cantar ininterrumpidamente miércoles, jueves y viernes para que el sábado se levantara de su asiento. Yo sé que era una tradición casi sagrada para mis paisanos, pero no puedo traer esos recuerdos a la mente sin que me den escalofríos y se me ponga la piel de gallina. El patrón, una figura inerte que durante 51 de 52 semanas que tiene el año permanecía recostado en su cama, durmiendo, esa noche de agosto cobraba inexplicables fuerzas y se levantaba a completar una tradición de siglos. Así como lo escuchaste, el muñeco se levantaba de la silla ante las porras y la inquietud y ansias que causaba verlo ponerse de pie. Era imposible que hubiera alguien dentro, lo que sí es que pesaba tanto como una persona real, y se dice que tenía la fuerza de 2 hombres. Ahora te voy a explicar quiénes son las personas del círculo. Desde casi medio año antes se lanzaba la convocatoria para inscribirse para padrino de la fiesta del siguiente año. Quienes se ofrecían al círculo se peleaban por ser quien corriera absolutamente con todos los gastos. Sobre el elegido caía la bondad del patrón, ya que inmediatamente después de las fiestas, abundancia a manos llenas le llegaba a la persona que hizo el gasto de la celebración. Sus negocios empezaban a prosperar, el dinero y bendiciones llegaban por todas partes. Pero, ¿quién escogía al padrino? El patrón. A la mera hora, el día de la fiesta, las personas en el círculo aguardaban alrededor de la silla, mirando, examinando e inspeccionando al muñeco, esperando el momento en que empezara a moverse. Cuando el patrón se ponía en 2 pies, la gente del círculo tenía que echarse a correr. El muñeco iba atrás de ellos. El elegido sería a quien atrapara el patrón. Pensarás que tan solo había que ponérsele enfrente, pero no era tan fácil. Había que cansar al patrón porque despertaba con tanta fuerza que era capaz de matar a quien se pusiera en su camino antes de tiempo. Por eso es que esto se tenía que hacer en campo abierto. La gente del círculo se echaba a correr, algunos se internaban en la arboleda, otros subían a la colina.
Era ese el momento en que el resto del pueblo se encerraba en sus casas para ponerse a salvo, mientras debían quedarse atentos y callados. La gente que jugaba ese, si podemos llamarlo juego, debía tener buena condición, ya que a veces eran casi 4 horas de estarse escondiendo de aquella figura que tenía un demoníaco rostro dibujado con carboncillo. A mi abuela, cuando tenía 22 años, le tocó ver que el patrón mató a 2 personas, a uno de los del círculo y a una mujer que se asomó por una ventana. Esa era la única tragedia que se contaba relacionada con esa fiesta. No obstante, una noche pasó algo peor. El patrón despertó con más fuerzas o acumuló mucha ira durante un año, no se sabe. El caso es que no tenía ni 20 minutos de haberse despertado cuando alcanzó al primero. Se escuchó un grito desgarrador cerca de nuestra casa. Queríamos asomarnos, pero nuestra madre, despavorida y temblando, nos mantuvo lejos de puertas y ventanas. Estaba pálida del susto porque uno de sus hermanos estaba en el círculo, y aunque era evidente que el muñeco había matado a alguien, no podría saberse sino hasta que sonaran las trompetas anunciando el fin del juego, de la persecución. Mi tío Neto quería ser padrino de la fiesta del próximo año. El patrón lo persiguió hasta su propia casa. La puerta estaba entreabierta porque mi prima había salido en una carrera por agua a la pileta. Dice que entre la oscuridad vio que alguien venía corriendo hacia ella. No le importó tirar el balde y derramar toda el agua. Corrió, se metió a su casa y atrancó la puerta. Jura que no se dio cuenta de que era su padre quien quería resguardarse en casa, pues traía al patrón pisándole los talones. Unos segundos adelante, los que estaban adentro escucharon un fuerte golpe contra la puerta. Todos se sobresaltaron, de inmediato empujaron cualquier mueble que tenían al paso para evitar que el patrón entrara a la casa. En cuestión de instantes murió mi tío Ernesto. El grito horrible que nosotros escuchamos, él lo había dado frente a la puerta de su casa. Por respeto evitaré los detalles, únicamente te puedo decir que cuando mi tía abrió la puerta, solamente encontró pedazos. La fiesta de ese año tuvo que suspenderse porque después del primer muerto hubo otros 6 más, sumando en total la terrorífica cantidad de 7, es decir, todas y cada una de las personas del círculo. A uno lo acorraló al final de una cueva y lo dejó embarrado contra una de las oscuras paredes. Al otro lo encontraron entre las ramas de un árbol, como si después de haberlo azotado contra el piso, con una inmensurable fuerza lo hubiera lanzado por los aires. Los demás desaparecieron, pero no creo que hayan podido escapar. Seguramente los atacó hasta no dejar rastro de ellos. Claro que fue una tragedia monumental, pero no se les pudo ni llorar a gusto a esos muertos, porque el patrón seguía suelto. Hace tantos años que no se celebra esa fiesta porque aquel muñeco nunca apareció. A las 3 de la mañana un valiente salió a la calle. Un vecino de tía Susana se armó con un machete y se fue a ver en qué había terminado todo. Era una regla que la persona que el patrón elegía después de horas de andar huyendo regresaba al muñeco a su silla y tocaba la trompeta para anunciar que había un ganador. Para esa hora ya tenía que existir un elegido. Esa madrugada solo se podía percibir un fúnebre silencio en el ambiente. Muchos no quisieron salir a la calle, mucho menos a la fiesta. Unos cuantos se pusieron a buscar a los participantes, llevándose macabros sustos cuando empezaron a encontrar los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Esta historia no se cuenta ni en el pueblo ni a foráneos.
Yo tengo tanto tiempo aquí, mi familia migró hacia otros lados y mucha de la gente que queda nunca lo vivió, así que no falta mucho para que esta historia se convierta en una leyenda y nadie sepa si realmente ocurrió. Aquí está mi testimonio. Mando un saludo a mis abuelos, a mis tíos y a mi padre hasta el cielo, a mi Santa Madre en Guadalajara, a Susana en Arizona y a Betty en Sonora. ¿Sabes algo? A veces me pongo a pensar en el patrón y me pregunto si habrá llegado a otro lado, si habrá causado problemas en otro poblado. Tal vez se quedó sin fuerzas en la arboleda, tal vez se perdió en los montes lejanos o un río se lo llevó. En ocasiones me imagino que alguien se lo encontró y lo tiene en su casa. Tal vez es un objeto de colección para alguien más. Me gusta pensarlo, aunque sé que nunca sabré la respuesta. Mi tía Santa tiene unas historias buenísimas. Al día de hoy no las recuerda todas, pero hace más o menos 16 años, cuando estaba en la secundaria, nos dejaron de tarea hacer un programa de radio en donde teníamos que entrevistar a alguien. Yo me llevé la más alta calificación porque mientras que los demás tocaron temas simples o sin tanta importancia, a mí se me ocurrió pedirle a mi tía que me contara una anécdota de su infancia. Tía Santa nos contó una historia de terror. Cuando intenté ponerme a escribir esta historia, puse toda la casa de cabeza intentando encontrar el cassette donde tenía grabada la tarea. Eran tantos detalles que seguramente iba a fallar en contar una historia tan brillante y tan estremecedora. Para mi buena fortuna, en un folder encontré la transcripción de toda la entrevista, ya que era una parte importante de esa tarea para la asignatura de comunicación. Fue en un pueblo más cerca de Cúcuta que de Bucaramanga, en Colombia, donde le hacen fiesta a un santuario que tiene un árbol en donde hubo una aparición. Es una celebración relativamente pequeña, ya que es un lugar donde siempre ha habido pocos habitantes. Santa estuvo viviendo unos años en ese pueblo con sus tíos y su prima Lady después de la tragedia que le pasó a sus papás en una carretera. Como es un poblado entre montañas, resulta que un día, hace más de 100 años, alguien explorando el bosque se encontró una cara tallada en un árbol. No es un santo, no es nadie conocido. La misma gente le puso nombre a ese árbol. Con el tiempo se fueron afinando varias historias a su alrededor. Se le encontraron propiedades curativas, se le atribuyen milagros y cada año se le hace una fiesta. Algunos dicen que todo comenzó cuando un niño se perdió entre la vegetación, pasó la fría noche cobijado por un manto de hojas que ese árbol le tendió para que no muriera de hipotermia. Otras personas cuentan una historia totalmente diferente. Según ellos, un día un hombre se hacía paso en un sendero en desuso cuando una voz le alertó de un peligro aproximándose. El sujeto buscó de dónde venía la voz hasta que encontró que salía de un rostro tallado en el tronco de un árbol. Tía Santa decía que ella había sido testigo de que ese árbol no era común. En verdad había una vibra extraña alrededor de él, además de que su espíritu o lo que habitaba dentro del tronco cumplía favores. Cuando se aproximaban las fiestas, la gente acudía al árbol, le ponían una corona de flores, rompían unas botellas a pie del tronco y sobaban delicadamente el relieve del rostro en la madera para pedirle permiso para festejar. Nadie sabe cómo pasaba, pero al parecer el árbol atraía personas de los alrededores y más allá. Manifestaba una voz en ellos y los obligaba a llegar al pueblo con comida y regalos. Los visitantes arribaban el mero día del festejo por diferentes medios. Algunos llegaban agotados de tanto caminar,
Otros aparecían en camiones. Según contó mi tía, la gente que venía parecía hipnotizada. Nunca eran los mismos y siempre venían de todas partes del país, unos de pueblo y otros de ciudad. Algunas veces eran los encapuchados quienes vaciaban las cajas de sus carros en el centro de la explanada. La gente descargaba e inmediatamente partían de vuelta. Siempre se les daba las gracias y se les invitaba a quedarse a celebrar, pero ellos retomaban el camino de inmediato y sin siquiera despedirse. Como te repito, nadie nunca se pudo explicar cómo es que el árbol mandaba a traer a toda esta gente. A todo esto, en una de las fiestas que a mi tía le tocó asistir, pasó algo extraño, macabro y horrendo. La tarde en que se recibieron las ofrendas de los visitantes, la gente bajó y se reunió en torno a la pequeña explanada para ver las caravanas que llegaban. Así se entretuvo la gente durante 2 horas. Todo en los alrededores estaba lleno de vendedores de comida, unos cuantos juegos de feria y música. Cuando se hizo de noche por completo, dejaron de llegar los visitantes. Los espectadores se empezaron a esparcir cuando de pronto aparecieron los últimos forasteros. Tía Santa dijo que recordaba que la música seguía sonando, pero que las voces y todo lo demás guardó silencio absoluto. A la explanada entraron 8 hombres, venían vestidos solo con pantalón blanco, el torso lo tenían descubierto, las caras estaban pintadas de blanco y los ojos inyectados en sangre. De 2 en 2 venían cargando baúles, en total llevaron 4. El aspecto de estas personas tenía a todos intranquilos, pues nadie antes había visto algo así. Las cosas se pusieron siniestras cuando se abrieron los baúles. Hay cosas que no se pueden decir en YouTube, por lo que trataré de ser lo menos explícito. Lo que cargaban en esas cajas eran cuerpos seccionados. La gente retrocedió cuando vaciaron el primer contenido. La segunda caja provocó desmayos y gritos de horror. Para la tercera y la cuarta, la gente había empezado a dispersarse despavoridos. Luego de unos minutos, alguien tuvo el valor de acercarse, y luego alguien más, y así hasta que se formó un grupo de personas a discutir sobre lo que veían sus ojos en el suelo de la explanada. Si el árbol lo pidió, llevémoselo. La gente no tuvo de otra más que cargar en costales las piezas. Dieron demasiadas vueltas hasta que terminaron de transportar esa horrible ofrenda. Pusieron todo a pie del árbol y se fueron de ahí. Los comisionados sentían el cuerpo sucio, los ojos llenos de fina arena y el alma podrida o enferma. Sí se celebró la fiesta ese año, aunque la gente no parecía poderse sacar de la mente la horrible imagen que acababan de grabarse en la memoria, por lo que terminaron el baile sorpresivamente temprano. Los siguientes años la fiesta volvió a realizarse sin ningún problema y sin macabras sorpresas. Por cierto, se supone que días después de la fiesta se armó un grupo para ir a limpiar el santuario. Cuando llegaron encontraron que en el suelo solo quedaban manchas negras, verdes y blanquecinas. No había olores de muerte y putrefacción, aunque sí quedaba marca en el piso de lo que la gente descargó ante el árbol con rostro. Según quien lo vio, parecía como si las raíces hubieran absorbido todo a través de la tierra. 3. No sé si lo que estoy a punto de contarte sea paranormal. Lo que sí me queda claro es que se trata de algo horroroso, mucho más espantoso que si hubiera sido algún suceso inexplicable. ¿Y sabes por qué? Porque esto salió de un lugar aún más desconocido, del interior del ser humano. Yo tenía 18 años cuando se casó mi prima.
Los papás del novio tiraron la casa por la ventana para hacer la fiesta. Ellos son de mucho dinero, tenían negocios en otros lados, pero seguían viviendo en el pueblo. La misa estuvo muy bien, la salida de la iglesia, la llegada al terreno donde pusieron las carpas. El problema fue a la hora de la comida. Hay una teoría de que la ex del novio le hizo algo al banquete. Eso piensa mi prima, a quien unas amigas le dijeron que habían visto a esa mujer rondando la fiesta. Obviamente ella no estaba invitada. Otros piensan que fue intoxicación porque la comida se encontraba en mal estado. El caso es que la novia fue la primera en ponerse mal. Soltó una carcajada y se levantó de la mesa. Al momento en que sucedió, todos los ojos se posaron en ella. Se veía mal, estaba sudando y tenía el rostro pálido. Cuando se acercaron a ver si estaba bien, asustada pidió a gritos que no se le acercaran. Acto seguido se empezó a arrancar el vestido mientras lloraba desconsoladamente. Lo que veíamos al principio nos espantó, pero después lentamente nos empezó a hacer sentido. El tiempo a nuestro alrededor se hizo más lento hasta que prácticamente se detuvo. La mesa donde me encontraba con mis primos gradualmente se empezó a mover hacia el final del terreno. El suelo había cambiado de color y la música se escuchaba como si estuviera bajando del cielo. Estábamos alucinando, pero muy pocos se habían dado cuenta. Los demás lentamente nos internamos en una pesadilla. Algunos vieron que los muros se hinchaban como si estuvieran respirando. Otros giraban a gran velocidad junto con la mesa. Cada persona estaba en su propio infierno. Sin embargo, lo que todos aseguran haber visto esa noche fue a una hilera de personas al fondo del terreno. Eran hombres que por momentos parecían sombras y luego transparencias, figuras humanoides con capuchas sobre la cabeza. Entre tanta confusión, una cuñada de mi prima de pronto soltó un horrible alarido. No todos se encontraban en la misma situación, ya que había quienes, por estar sirviendo la comida o encargándose de otra cosa, no probaron los alimentos. A esa muchacha que acababa de gritar le faltaban 3 dedos de su mano. Nadie sabía cómo se los había arrancado o de qué manera los perdió, hasta que vieron que a unos metros de la chica había una señora con la boca llena de sangre. La examinaron con asco y pavor. Lo que había manchado sus ropas y su rostro parecía ser su propia sangre por haberse mordido la lengua. No obstante, después ella se quejó de tener astillas de hueso entre los dientes. Fue una noche horrible. Una mujer que venía de parte de los invitados del novio cargó una olla con ponche hirviendo y la vació completa sobre su esposo. Cuando la señora agotó el líquido hirviendo, aventó la olla y se sentó junto a su marido. Mientras el sujeto gritaba, ella lo abrazaba y trataba de cobijarlo como si él estuviera muriendo de frío. Más de la mitad de los asistentes tuvieron que ser ingresados a un hospital, ya fuera por heridas o por ataques de pánico. A los demás, horas adelante se nos pasó y nos volvimos a sentir bien la mañana siguiente. No se sabe a ciencia cierta quién lo hizo o cómo sucedió. Lo cierto es que nadie olvida a las personas que aparecieron al fondo del terreno, en fila, recargadas en la pared. Una tía abuela nos dijo que creía recordar que por ahí había un paredón de fusilamiento, según sus memorias de cuando era niña. Por eso al principio me preguntaba si esta historia tenía algo de paranormal, pues si se supone que gracias a la comida tuvimos alucinaciones, ¿cómo es que todos vimos aparecer a esas mismas personas aguardando en el oscurecido paredón al final del predio?
Pronto tendremos la oportunidad de escuchar juntos las siguientes 3 historias de esta recopilación. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de estos relatos. Si gustas que tu historia aparezca dentro de la tercera parte, no tardes en mandarla a conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.